Co- Beltrán Orozco. Orozco, sí. Naciste en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Y he visto que ya has montado varias exposiciones y tienes ya varios cuadros creados, etc. Pero primero, cuéntanos qué tipo de arte o cómo defines tu arte. ¿Cómo definirías el arte que tú creas? ¿Y Em, por qué lo definirías de esa manera? O sea, Pues la primera palabra que se me viene a la mente es corporalidad y creo como perdón, no te escuché otra vez. ah, corporalidad. Corporalidad, ok. Eh, Porque si al principio yo lo veía como, bueno, me gusta mucho hacer retrato, me gusta eh, las expresiones de la gente, me interesa el carácter de la gente. También por mi interés por las relaciones humanas, ¿no? Realmente conocerla a las personas me mueve mucho, porque creo que cada quien tiene un conocimiento personal. Y sí, desde chiquita también como daba algunas clases a otras personas y me gustaba escuchar sus historias, ¿no? Entonces al principio fue me gusta pintar retrato y desnudo, pero no sabía muy bien por qué el cuerpo. Y después lo asocié mucho a prácticamente mi experiencia de vida, ¿no? Que la experiencia de vida para mí está muy atravesada por tanto la sensibilidad, las emociones y el sentir, ¿no? El ser como muy, muy persuasiva, como dejarme eh, tocar por otras cosas y ser muy expresiva físicamente, ¿no? Tanto en mi carácter, en mis expresiones, también me gusta mucho bailar. Y te digo, aunque ese momento era, todo está dividido, empiezas como a concientizar qué te está, qué te está moviendo, ¿no? Y mucho de lo que a mí me movía era mi cuerpo, básicamente, ¿no? Mi cuerpo que quería a veces bailar o sacar como mucha energía y también la necesidad como de transformarlo, ¿no? De retarme, de a lo mejor físicamente antes pues hacía cierto tipo de ejercicios, ahorita llevo unos años haciendo yoga y para mí ha sido como muy enriquecedor darme cuenta de que mi cuerpo siempre estuvo diciéndome cosas, ¿no? Entonces fue como muy por ahí irme concientizando y abriendo esa puerta que ya estaba un poco abierta, decir, pues es que me gusta experimentar la vida, pues sí, a través de mi cuerpo, es inherente, pero también desde una conciencia, ¿no? Desde una presencia de, bueno, eh, tanto por la condición de mujer como eh, adolescente en su momento, pues pasas también por ciertas situaciones, ¿no? Catárticas o complicadas, y también se manifestaba en mi cuerpo. También estaba esta cuestión yo tengo una desviación en la columna que en su momento no percibía, pero sí tenía dolores físicos. Entonces, tanto de manera como, mm, sí, como expresiva, estaba esa posibilidad del cuerpo, pero también estaban estos padecimientos propios, ¿no? Incluso, por ejemplo, la menstruación, todos estos cambios que a veces te hacen postrarte, ¿no? Algunas enfermedades. Y bueno, específicamente esta cuestión de mi columna me hacía, me generaba luego muchos dolores de espalda.
que yo no sabía por qué. Y también empezaron como ciertas crisis físicas, ¿no? De inmovilidad, de postración, de cansancio, de estrés, de ansiedad y escalando, ¿no? Entonces también esto, como, como, como saber que algo te está pasando, pero no, y vas una y otra vez al médico, y vas con uno, y vas con otro, y pues entre que se puede minimizar o, bueno, si no es evidente, es como, bueno, no te pasa nada, ¿no? Pero yo seguía sintiendo estos límites, básicamente, en un momento no poderme mover, no poderme acostar recta, tener mucho dolor, y hasta que identifiqué como esta condición que es pues básicamente anatómica y de nacimiento, que también entré como está en esta conciencia de mi cuerpo, pues no solamente eh, pues algo como el medio en el que todo puede pasar, sino que también me afecta, también me condiciona y voy a atravesar ciertas cosas por esto, ¿no? Sin darme cuenta ya las había atravesado, pero cuando empiezan a ver estos límites no físicos, me empiezo a preocupar y ocupar mucho de este tema, como de qué está sucediendo dentro de nosotros, que puedo sentir este dolorcito, esto de acá, y no saber qué está pasando, ¿no? Simplemente porque no es evidente. Entonces también fue una tarea como de conocer mi cuerpo y te digo, fue aislado o desde la idea me gusta eh, mucho retratar los gestos de las personas, también porque justo todo eso para mí se evidencia, ¿no? Tanto carácter, vivencias, o sea, puedes eh, transferir o transformar esas experiencias en un retrato, en algo que se vea, ¿no? Y además de pues un parecido o una técnica muy cuidada, también veía la posibilidad como de decir lo que yo pensaba de esa persona, ¿no? No tan limitante, pero sí básicamente hacer un diálogo entre lo que conozco, lo que veo, lo que he vivido con esa persona y poder expresarme de otra forma. Entonces lo veía muy así, ¿no? Como esa posibilidad de decir algo que me importaba de esa persona, ¿no? Tanto el amor, la ternura, la compasión, en un retrato. Y en el desnudo también esa naturalidad o esa necesidad también mía de eh, encontrar una belleza en el cuerpo que no sea la que se impone, ¿no? Que es el cuerpo idealizado, el cuerpo estilizado, el cuerpo, todo esto, ¿no? Cuando yo empiezo a ver cuerpos desnudos desde San Carlos, se me abre un panorama como, claro, o sea, yo también he estilizado todo el tiempo el cuerpo, el dibujo anatómico también lo hace, el anime, todo. Y quería otras expresiones porque al final también sentía que justo ves todas esas referencias, pero hay algo como que no te hace clic, ¿no? Como algo que faltaba para mí en lo que pudiera identificarme, ¿no? En lo que dijera, siento que falta como, como algo, una aportación ahí personal de experiencia y creo que va mucho en esta relación de eh, hacer otro tipo de representaciones del cuerpo y cambiar un poquito el cómo se ve, ¿no? Desde dónde se ve, porque en mi experiencia también veía como, pues estas imposiciones, ¿no? De la perfección, De la belleza que viene del Renacimiento y de los griegos, ¿no? O sea, sí, o total, sea, del David de Miguel Ángel, ¿no? Así de que es perfecto, ¿no? Pues, claro, no sé, tal vez lo que me imagino es que tal vez, o sea, tú ves a México
a un México tal vez rural o un México urbano, ¿no? En este momento, en estos años, donde está invadido por comida chatarra o donde el cuerpo se ha deformado por la mala alimentación y por muchísimas cosas, ¿no? Y entonces lo que ves a veces en las calles, ¿no? Y sobre todo en la gente, pues que va, que no, o sea, que no ha podido cuidar su alimentación porque no hay una cultura del cuidado o porque se come demasiado manteca o aceite o frituras o lo que sea. Entonces de repente dices, aquí el modelo del no me está representando aquella mujer del Renacimiento, ¿no? Que me representa Rafael o que me representa. No sé si es por ahí, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, pues también, por ejemplo, tuve mucho referente a Lucian Freud en como varios años, y Ujú, yo quería pintar igual que él. Básicamente me esforcé mucho por estudiar su técnica y a mí me frustraba mucho no llegar a su paleta de color. Decían, no, es que cómo hace esos grises y tal, ¿no? Así que un maestro una vez me dijo, es que debes considerar que Lucian Freud vivía en Europa, ¿no? Con gente con piel muy blanca, tal, ¿no? Tú estás retratando gente, pues, morena, gente mexicana. Y también por eso le pongo más color, ¿no? No es que me vayan a salir grises solamente porque yo decía ponerle gris, ¿no? Esas cositas que al principio me parecían, como, pues sí, de tajo, de cajón, pero no, no satisfacían del todo, ¿no? Como esa expresión que te digo de, quiero hablar de esta persona, mm, más específicamente me interesa mucho hablar de mi familia, ¿no? O sea, me interesaba mucho como mi complejo familiar y hablar de cosas que yo sentía que no se podían decir, ¿no? También esto que cosas que no se hacen tan evidente o tan explícito, pero ahí están, ¿no? Como la tristeza, la melancolía, este, la enfermedad también, y cómo va habiendo como un ciclo, ¿no? También me gusta como cómo se van transformando los dibujos o las pinturas de las mismas personas en el tiempo, ¿no? Que se van moviendo. Entonces, sí, va también en este interés personal de comprender a una persona, a seres cercanos, y el querer hablar de ellos de otra forma que no fuera diciéndoles, eres así, eres tal, no sé qué, o sea, muy literal, ¿no? Sino que iba más en una sugerencia, en algo que, como lo de mi espalda, yo he pensado como hacer evidente lo invisible o lo oculto. Y también lo vería como en esta cuestión de abordar ciertas problemáticas o caos, como las crisis, ¿no? Me, me mueve mucho porque, bueno, creo que en general el mundo siempre tiene crisis, ¿no? Atravesamos por crisis, la vida humana es muy compleja y tanto por experiencias personales como crisis económicas, crisis emocionales, estos momentos me han sido como muy difíciles, ¿no? Han sido no solo difíciles, sino complejos de, bueno, se desarma o se desarticula un poquito tu vida y tienes que generar como otra estructura, tanto motivos, replantearte algunas preguntas, ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy importante a través de ciertos conflictos familiares, amistosos, cuestionarme qué estaba pasando en esa relación, ¿no? Es decir, cómo, cómo está sucediendo esto, de qué forma a todos nos afecta de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia falleció mi abuela y también pues vi a toda mi familia en crisis, ¿no? Así jamás las había visto tan tristes, ¿no? También tan en shock, ¿no? Y también me interesaba como mucho eso, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué pasa? Que, que esto se desmorona, ¿no? Que parece que se desmorona y que lo sigue sosteniendo. O sea, como esa doble también fuerza del cuerpo, me afecto, me enfermo, incluso me debilito, pero sigo aquí, ¿no?
pero a pesar del dolor, la necesidad, eh, la ansiedad, del estrés, estoy aquí, ¿no? Con todas esas limitaciones o dolores, ¿no? Entonces, me interesaba mucho hablar de esto, de todo como que todo el conjunto de circunstancias que se van atravesando y que no son descriptibles a veces, ¿no? No son narrables, no, simplemente ves a esa persona diciéndolo todo en su rostro, para mí, ¿no? Diciendo todo con su cuerpo, cansado, estresado, sin decir a veces una palabra, porque era mucho también lo que veía, ¿no? Y también lo que me iba a pasar a mí. La imposibilidad de decirlo, porque a veces hay cosas que no se pueden decir o cosas que no encuentran las palabras para expresarlo, ¿no? Entonces, esta era una salida para mí de decir lo que sentía que tenía que decir, aunque no se entendiera del todo, aunque yo no lo comprendiera como tal, ¿no? Aunque supiera lo que fácticamente está sucediendo, ¿no? Creo que va más allá, ¿no? Que uno como humano, su sufrimiento y su dolor lo lleva a un plano psicológico distinto, ¿no? Y personal y experiencial. Entonces, también esta cuestión del caos, las crisis o los conflictos personales me llama mucho la atención, que siento que, bueno, también es algo que es como que nos constituye, ¿no? El conflicto en la vida es difícil de evadir, ¿no? Ok. Es, ajá, cómo Eh, enfrentamos eso y, ajá, sí. sí, bueno, em, bueno, ¿cómo cuántos años tienes? ¿Como 23, 24? 25 casi. 25. Wow, eres súper joven, ¿no? Nada más para que nuestro público sepa. ¿Y Sí, más o menos cuántas piezas has creado? ¿Cuántos cuadros tienes ya? O sea, que ya estén terminados y que digas eh, ya están a la venta o que... pues aproximadamente obra disponible he llegado a exponer más o menos 30 piezas Ujú. entre dibujo y pintura. Ok, Y bueno, también ya las que están a medias, así, pero más o menos 30 obras. muy bien. ¿Y cuál es, cómo defines tu técnica? Quería así de, me gustan mucho estos colores, quiero buscar esto. Y lo veía mucho en los expresionistas en general, ¿no? Como esta forma de deformar, vaya la redundancia, la figura y de exagerar algunas cosas, ¿no? Tanto el color, la forma, las estructuras del cuerpo. Y decía, wow, me gustaría como deformar o crear mis propias formas de cuerpo, ¿no? Que era lo que veía y veía eh, pues sí, una idea o una intención de que el cuerpo fuera pues como vivo. Lo sentía muy así, muy emotivo, latiente, ¿no? Y poco a poco también me fue interesando que en las texturas de la pintura pues había como mucha experimentación, ¿no? Como los chorreados, por ejemplo, que me llegaron a empezar a gustar, que ya viene un poquito más hacia del expresionismo, el expresionismo abstracto y el informalismo, que justo va como ya la materialidad en su esplendor, Mm. ¿no? De la pintura, la carga, ya no solo pintura, sino había gente pues ya que usaba, eh, ¿cómo se llama? Pues algunos medios o cargas, por ejemplo, he llegado a ver hasta que han pintado con cemento, o sea, Ok. eh, con materiales que tuvieran mucha materialidad, ¿no? Con mucha plasta, mucha carga y que esa textura, en general esas texturas me llamaban mucho la atención, ¿no? Pero tú no las has usado, ¿no? Tú solo usas óleo, ¿no? ¿O qué usas? Ajá, Usa- sí, ahorita solo he usado óleo y lo más acercado hacia la pintura como encáustica, temple, Ok. eh, pútrido, también que es una técnica como de Rembrandt. Estos materiales más específicos sí los he usado
Digo, porque también como agarrar otros siento que tienen otros significados y tal, pero en este momento sí me interesa usar tanto pintura más orgánica, de alguna forma, más natural, eh, como apelar a, a esta idea de pues unas texturas más orgánicas, ¿no? Más naturales, que como la corrosión del mismo óleo. Por ejemplo, me gusta mucho cómo se corroe con algunos solventes, como el aguarrás bidestilado, solventes sin olor, barniceta, como que van teniendo diferentes texturas que siento que van apelando como así a diferentes tipos de pieles y texturas de la misma piel, ¿no? Como, por ejemplo, esta cuestión hiperrealista luego te ciñe mucho a que el poro, pues sí está muy detallado, pero es perfecto, ¿no? O sea, es una piel que aún así, como en revista de moda, aunque la pongas de cerca, pues está como editada, filtrada, ¿no? Y el óleo, siento que como que filtra menos esa, esa textura, ¿no? Hace más evidente la pincelada, el trazo que haces, ¿no? Incluso la fuerza con la que lo haces. Entonces eso también me movía mucho del óleo, que puedes poner o impregnar fuerza y sutileza en un mismo material, dependiendo obviamente cómo lo trabajes. Sí, que Y es también, como los impresionistas Van Gogh, ¿no? Necesitas cierto tipo de pincel, de cierto grado, ¿no? Una pala, para llegar a hacer este tipo de técnica, porque sí veo que utilizas como em, ese impresionismo, ¿no? En tu... pues justo, o sea, mmm, tanto aprender a poner poco como a poner mucho. También eh, me gustan mucho los pinceles que no están tan en su mejor momento, ¿no? Que ya están un poco como abiertos, que ya se les seca un poco de óleo, Ok. porque me gusta como que tomen una forma orgánica, digo, Wow. una forma difícil. No, por ejemplo, hasta los pinceles, de hecho tengo aquí esta brocha, por ejemplo, no me gustó casi nada porque era muy dura, o sea, se ve tal cual si hicieras rectas Ah, y se me hacía un poco insípido, ¿no? Para lo que busco, eh, porque no estoy haciendo líneas rectas en un cuerpo, ¿no? Sino buscando que el material como de alguna manera como que explote o estalle, que pero me esa gusta brocha mucho. parece de pintor de pared, ¿no? ¿A poco utilizas algo así para tus lienzos? Wow. No, pues por ejemplo está más esta, como esta. Ok. O sea, sí es de pintura, sí es para pintar, pero lo usé y te digo que hace un trazo muy limpio, demasiado limpio, y siento que más bien como que le hace falta que se use para Ah, que quede así, ¿no? Y a ok. mí me gusta mucho como que vayan saliendo los pelitos porque siento que te dejan algo más impreciso, que me gusta porque siento que queda muy suelto, como que más expansivo. Qué interesante. Ajá, pues justo como poco a poco definir menos, como que llegué de esta cuestión muy representativa, que me gusta la definición, a algo que se va expandiendo, o que la figura misma se vaya expandiendo, y que los límites del cuerpo no tienen por qué ser perfectos, ¿no? Ni así como, sí, como esos bordes que se tienden a estilizar. Para mí como estos pinceles son como muy libres, por así decirlo, ¿no? E incluso ahí tengo un pincelito como favorito también, no sé, está por ahí, pero igual es como muy delgadito para hacer los detalles, pero está abierto. Entonces, si bien haces una línea, también haces como un fantasma de esa línea Ok. que le da movimiento, ¿no? Entonces, me gusta esa impresión, como esa libertad un poquito de sí decir, por aquí está la línea, pero no limita la forma, ¿no? No, no, sí, mm, no busca, eh, pues sí, corregir otra cosa,
sino más bien darle cierta forma, darle una dirección, pero no ceñirlo a una cosa. Sí, como dices, Entonces, expandirse, ¿no? O sea, como lo habías usado antes. uh-huh, Una tal cual. pregunta, o sea, también utilizas claroscuros, ¿no? Utilizas sombras para darle, para Uh-huh. sobresaltar la figura. Sí, o es otra parte de tu técnica o no, o sea que usas el contraste. Uh-huh. Sí, Ok. siento que también es mucho contraste de color Mm, y también les decía, creo que no me canso tanto en la paleta como en el bastidor. Es decir, hay gente, por ejemplo, que pinta cada uno de sus colores y ya después dice, este va aquí, ¿no? No, sino más bien yo empiezo con plastas de color, con algo muy suelto, que poco a poco ya voy, pues que voy asemejando un poco a la paleta de la referencia, ¿no? ok. Como la fotografía, eh, y dependiendo también de los contrastes que busco, empiezo a resaltar ciertas cosas, ¿no? Como el volumen, como, pues sí, ciertas texturas o una tensión, por ejemplo, me gusta mucho como tensar el cuerpo y también estos, pues, imágenes un poco dramáticas, ¿no? Eh, no sé, de un choque, de una tensión, de una contorsión, como que esa fuerza y también por sí misma la caída del cuerpo, ¿no? Darle ese peso de como se está cayendo o se está reposando huesos, músculos, piel, ¿no? Se está cayendo y dar esa sensación de lo que está haciendo o de lo que le está pasando, Ok. ¿no? ¿Tú crees que, o sea, nos puedas enseñar, esa pieza que está atrás de ti es tuya, ¿verdad? Sí, ¿Tú crees que nos las puedes enseñar y más o menos describir qué está ahí? claro. De hecho, justo aquí tengo como otro pequeñito Nada, es que se ve como borroso, entonces. Ah, que, que te digo, iba más como también al realismo, digo, wow, ok. lo estoy como trabajando. Y de hecho tiene desde inicios de la carrera, fue de mis primeros trabajos de primer semestre. Y te digo, o sea, las líneas son súper fijas. Inició como un verdacho, entonces tal cual, un dibujo con línea, empezar a trabajar como volúmenes y luego capas de color. Se ve como borroso, no sé si es porque tienes algún filtro o... Ay, a Ah, ver ahí. sí, exacto. Ay, sí se ve como... Ajá, y bueno, pues fue con un proceso diferente, justo quería trabajar verdacho porque era como para asemejarme más a una paleta de cuerpo, ¿no? Que viene mucho como a trabajar las pieles y así, pero en este caso que, a ver si en realidad todo empezó muy suelto, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones de aquí, o sea, son muy arrebatadas, de cierta forma, a ver si, ay, sí se ve borroso. Este, este cuadro igual fue hecho más como si fuera un dibujo, ¿no? Que es algo que también he implementado mucho a partir de que empecé a dibujar con modelo, este, la idea era también integrar un poquito más la estructura, entonces era dibujar mientras pinto. Entonces ya no uso boceto, ya no uso referencia, no hay un dibujo previo en casi ninguna de las pinturas, sino que voy dibujando en lo que la pintura tanto se escurre o pues sí, tanto se escurre como se va formando ciertas pinceladas, ¿no? Como, digo, como los chorreados. Justo, por ejemplo, aquí estaba como la mano más definida, pero decidí definirla tan, que diga, difuminarlo un poco o integrarla más al color para que resaltara más esta parte, ¿no? La parte como de las estrías, de los chorreados que aquí me interesaban. Y también he dejado como de cubrir las primeras intenciones, es decir,
así como trabajo algunas partes desde el principio, se quedan como en afán de que se vea una estructura interna, ¿no? No tanto como, te digo, como hacer una impresión o llegar a un resultado de una piel pues pulcra, muy refinada, muy estilizada, muy trabajada, sino algo que es inmediato, de cierta forma, y que con algunas otras pinceladas le voy dando más ese carácter, ¿no? Eh, también a pesar de que se aprecie la figura, o sea, sí me sigue interesando que se vea una figura, que se identifique una forma, pero no necesariamente qué está haciendo o cómo lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí también al difuminar los contornos, empecé a ver como si la figura se estuviera cayendo, como una sensación de que se está derritiendo, hasta llegué a pensar como que era un cuerpo lava, un cuerpo fuego, ¿no? Y yo lo asumo mucho también como el ardor, por ejemplo, el ardor de la piel, el ardor incluso interno. Entonces me dan como estas sensaciones y voy como decidiendo cuáles dejo y cuáles resaltar más, cuáles llevarlas hacia otro sentido. Entonces, este cuadro todavía está en proceso, sin embargo, en mi cabeza ya le di como varias soluciones, pero hasta que vuelvo a darle otra capa de trabajo, ya decido, ¿no? Y todas esas decisiones o impresiones que tenía de la pintura se van pues se van concretando. Te digo, este sí lo pienso como el fuego, como el ardor de la piel y también como este cuerpo, pues que, no sé, como este organismo que constantemente se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, cuando has sentido que se te revuelven las tripas eh, o que, no sé, a mí me dan como algunas sensaciones de ardor que son como nervios, o me han dicho que es como ansiedades, ¿no? Y que eso duele, pero no se ve, ¿no? Entonces, también siento que es como este cuerpo que está totalmente conectado y que aprendí mucho del yoga, ¿no? Que todo el cuerpo está conectado y que si bien te puede doler un dedo, tal vez está conectado como con esta fibra, con este nervio, este tendón, o un ligamento, ¿no? Que pues está aquí y te duele el pie, tal, ¿no? Entonces esa conciencia de ver como todo tu organismo a partir de pues sí, los órganos, los vasos sanguíneos, la piel, se me hace muy interesante, se me hace muy como exponerlo, hacerlo, pues ahí estos estudios como si fueran pues desollados, pero más como un estudio anatómico desde adentro, ¿no? A partir de estas experiencias dolorosas y ver cómo se van experimentando en la pintura, ¿no? Digo, a partir de la soltura de un cuerpo que tampoco, pues, ni es delgado, ni tampoco es totalmente robusto, sino, y tampoco lo quisiera a veces llevar a lo puramente, pues, una cuestión de género, ¿no? Sino que todos estamos atravesados por, pues, estas presiones, estos dolores, estas incapacidades, y que cualquier cuerpo, sin importar sus pliegues o sus límites, está en constante sensación, ¿no? Uh-huh. Ay, sí. Ay, creo que no te Muy bien, gracias. Sí. Eh, Me encantó la descripción. No, ya, o sea, el cuadro ya lo vendiste, no te preocupes. No, sí. Ay, No, entonces dices que no lo has terminado. Wow, o sea, todavía falta un poquito el proceso. ¿Cuánto te tardas en hacerlo? Yo sé que depende del tamaño, ¿no? Y eso, pero más o menos cuántas pues, horas le has dedicado a... uh-huh. Pues justamente estos dos, tanto este como este pequeñito, lo inicié desde el 2019 Ujú. y pues no lo he acabado, no solo porque me significan mucho, como que he estado así de viéndolos
muchos años y diciendo, ¿qué quiero decir de esto, no? Em, entonces, estos específicamente pues ya tienen unos 5 años, ¿no? En proceso, pero como tal en cada práctica, la verdad soy muy rápida pintando, entonces de este tamaño también he hecho pinturas, por ejemplo, en un mes, Ajá. ¿no? O sea, no me guío así de, necesito esta pintura y la acabo mañana, ¿no? O la acabo en un mes, sino que más bien voy dejando que también las pinturas que siento que tengo que acabar, que ya les tengo como una solución, pues ahí está, ¿no? Y las que no, pues no tener la prisa de acabarlas. Por ejemplo, esta, de hecho, llegué a pensar que la iba a tapar con otra cosa, porque sí lo he hecho, ¿no? De alguna pieza que como yo ya no le veo tanto futuro, tanto sentido, empiezo a cambiar el discurso, ¿no? Pero en esta, como que siempre me ha intrigado, me gustó mucho lo que salió, sin embargo, avanzarlo a veces intimida un poco. Entonces, bueno, este lleva como ese proceso de no quiero tocarlo, y hay otras que sí tengo como, puede ser para una exposición o algún concurso, que sí me digo, en un mes, 2 meses, esto ya está. Ujú. Y dedicarle pues lo más, pues sí, unas 4 horas por sesión, 6,